Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de 4 patologías. Iniciamos con la pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas, ¿no? Aquí tenemos una imagen del páncreas, ¿no? El páncreas está ubicado en la parte superior del abdomen, por detrás del estómago. Tiene forma alargada, tiene una cabeza y una cola, ¿no? La cabeza se ubica justamente en la curvatura del duodeno, lo que va a dar inicio a la primera porción del intestino delgado. Relacionado con nuestro caso clínico, el cantante Alex tenía un peso de 85 kilos y una talla de 1.65, lo que significa que su índice de masa corporal le salía 31.2. Este cantante ya estaba con una obesidad de grado 1 y tenía un antecedente de haber ingerido 3 días antes licor. El paciente, para presentarse en su actividad, ya tenía dolor en el hipocondrio derecho y irradiado hasta el hipogastrio. Una vez que quiso presentarse para cantar, el tecladista le indica que se inyecte, que tiene que presentarse sí o sí, pero que se inyecte un medicamento con el doctor que los acompañaba. El doctor saca un bromul, una iosina y una ranitidina, que son espasmolíticos, ¿ya? Lo que significa que este dolor que el cantante tenía aumentaba progresivamente y bajaba como en el inyectable progresivamente. Pero el cólico aumentó y el paciente tuvo que ser trasladado 3 horas después de presentar el cólico a una clínica, en donde ahí presentó nuevamente cólicos que igual se le irradiaban en el hipocondrio derecho hasta el epigastrio y que le llegaban a la parte de la espalda y el dorso. Entonces, el cantante empezó a vomitar, ¿no? Ha vomitado, se puso de color amarillento su cara, los ojos medio amarillentos, presentó ictericia, presentó una fiebre de 38.2, con dolor intenso en el abdomen. Video vamos a hablar sobre el cólico biliar y su manejo en urgencias, y sin más preámbulo, comencemos. Para hablar de cólico biliar debemos tener bien claro que es el desarrollo secundario de una enfermedad por cálculos biliares. Es decir, el paciente presenta cálculos a nivel de la vesícula biliar. Ante la presencia de estos cálculos existen 2 manifestaciones: un componente no complicado y un componente complicado. Cuando hablamos de un componente no complicado, relacionamos al cólico biliar, que es el tema central del vídeo. Si esta enfermedad de cálculos biliares llega a complicarse, vamos a tener un escenario de contexto agudo, en el cual vamos a hablar de una colecistitis aguda, de una coledocolitiasis, de una colangitis y de una pancreatitis aguda. Bueno, volvemos al tema central, que es el cólico biliar, y vamos a hablar de algunas características de esto antes de enfocarlo al manejo de urgencias. Tenemos de que este se desarrolla por una comida alta en grasa. Debemos siempre preguntar a nuestro paciente, ante la sospecha de un cólico biliar, qué es lo que ha consumido antes de las 24 horas. Lo más seguro es que nos va a decir que ha consumido comida bastante grasosa, o todo lo relacionado a la grasa. Tiene dolor en el hipocondrio derecho, pero al igual que en el hipocondrio derecho está presente en el cólico biliar, puede estar presente en cualquiera de estas complicaciones, inclusive en complicaciones que no tienen nada que ver en conductos de vía. Entonces hay que hablar sobre algunas características del dolor que nos puede indicar que estamos frente a un cólico biliar. ¿Cuáles son? 1. Irradiación en la espalda u hombro inspilateral. Tiene un punto máximo de dolor de proximidad de 30 minutos.
Y un punto muy importante es que este se disminuye alrededor de la hora. Esto nos va a ayudar a diferenciar de cuadros como la colicistitis aguda, donde el dolor va a perdurar durante muchas horas o incluso días, asociado a náuseas, émesis y diaforesis. Nunca se va a asociar a fiebre. Si tenemos un paciente con características que estamos pensando que es cólico biliar y el paciente tiene fiebre, lo primero que debemos pensar es que es otra complicación. Entonces, listo. Para su manejo en urgencias hay 4 puntos que para mí me parecen que son vitales. El primer punto: realizar una correcta historia clínica para poder llegar al diagnóstico, para tener una buena visión correcta sobre la sintomatología del paciente e indagar en ciertas complicaciones, que es uno de los puntos importantes para el paciente. El manejo del dolor es importante. En el contexto del dolor, muchas veces no se suministraba medicamento a los pacientes porque el dolor, al controlarlo, se decía que podía enmascararse algunos cuadros y podría complicar el diagnóstico. Hoy por hoy sabemos que no es así y que debemos tener al paciente bien tratado. Debemos hacer que el paciente se encuentre en su mejor forma, y ante un cólico biliar debemos controlar el dolor ante un paciente porque es muy molesto. Como tercer punto, debemos buscar evidencia de las complicaciones, es decir, ver si estamos ante un cólico biliar o si estamos ante una colicistitis aguda o una colitiasis o una colinquitis. Y por último, cuando ya el paciente ya haya regresado, es importante darle algunas recomendaciones y sugerencias al paciente que le van a ayudar en su vida en cuanto al cólico biliar, porque sabemos que es una enfermedad que no se soluciona de la noche a la mañana, porque el paciente posiblemente es el resto de su vida con estos problemas. Entonces, para el abordaje del manejo de urgencias es muy importante considerar estos 4 puntos que son vitales. La sintomatología del cólico biliar: en este tipo de cólico se pueden presentar estos síntomas como dolor en medio de la parte superior del abdomen, justo debajo del esternón, dolor más intenso en el lado derecho, justo debajo de las costillas, dolor de espalda, justo debajo de la escápula, náuseas y vómitos y dolor después de ingerir la comida. Recuerden que la fiebre no es parte del cólico biliar. Para diagnosticar el cólico biliar se podrán realizar las siguientes pruebas: análisis de sangre, análisis de orina, radiografía de abdomen, ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética. Es causada por una infección bacteriana. Esto puede ocurrir cuando el conducto está bloqueado por algo como un cálculo biliar o un tumor. La principal causa es secundaria a una coledocolitiasis, ya que debido que en esta vía, ya que está séptica, se infecta, provocando lo que es la infección de las vías biliares. Puede ser una estenosis post-sepre, ya que al ingresar provoca lesiones, ya que provoca estenosis de estavío y tumores compresores de Davío. En esos casos va a aparecer lo que es la fiebre, típico dolor del epicondrio derecho. La ictericia es por la obstrucción que está ocurriendo. A esos síntomas se llama, o se lo conoce como la triada de Charcot. A esa triada, como en otros pacientes como los inmunodeprimidos, como los pacientes ancianos ya con SIDA, que se sospecha con citomegalovirus o criptorporidius, se le suma lo que es el shock y la confusión mental. A esos 5 síntomas se le conoce Presentación: la colecistitis. Consiste en una inflamación de la pared de la vesícula biliar.
La vesícula biliar es un órgano pequeño en forma de pera situado en la superficie inferior del hígado. Tiene alrededor de 10 centímetros de largo y 4 centímetros en sentido transversal y puede guardar unos 70 ml de bilis. En su etiología, la colecistitis es aguda y crónica. En la aguda se puede presentar en litiásica y litiásica. La litiásica se da en un 5%, hay una ausencia de cálculos y es de origen incierto. Puede ocurrir después de un traumatismo, quemadura o cirugía o una septicemia bacteriana. La litiásica se da en un 95% y es por la obstrucción de un cálculo. Se debe a que un cálculo queda impactado en el cuello de la vesícula y eso va a causar la inflamación de la pared de la vesícula, como podemos observar aquí. Los cálculos son pigmentarios o de colesterol. Los de colesterol son los que más predominan. La colecistitis crónica es una inflamación o irritación prolongada de la vesícula. La mucosa va a estar tan irritada que va a perder la capacidad de almacenar bilis. En los signos y síntomas, el signo de Murphy se va a presentar una masa en el hipocondrio derecho. El dolor va a ser moderado o intenso. Va a haber resistencia muscular en el hipocondrio derecho, se va a presentar también náuseas, vómito y en ocasiones fiebre mayor a 39 grados, va a haber ictericia, acolía y coliuria. El dolor el dolor del hipocondrio derecho puede llegar hasta se puede irradiar hasta el hombro. Los factores de riesgo son el embarazo, obesidad mayor de 40 años, sexo femenino, la dislipidemia, diabetes mellitus. La clasificación según su gravedad son grado 1 leve, grado 2 moderado, grado 3 grave. El grado 1 leve va a ser sin datos de difusión orgánica, va a haber una leve inflamación de la vesícula. En el grado 2 o moderado va a haber una duración mayor de 72 horas, la elevación de leucocitos y proteína C reactiva, y el grado 3, que es el grave, va a haber una falla de uno o más órganos corroborados con pruebas de laboratorio y el deterioro evidente del estado general del paciente. En el diagnóstico va a haber en la historia clínica, que son los datos de laboratorio, la leucocitosis, los estudios radiográficos y la sonografía. Diagnóstico diferencial: apendicitis aguda, úlcera duodenal perforada, úlcera gástrica perforada y pancreatitis aguda. El tratamiento se puede llevar con antibióticos, analgésicos, control de la dieta y en el tratamiento quirúrgico la colecistectomía. El tratamiento, aunque la colecistitis se puede resolver por sí sola, se necesita la cirugía para extirpar la vesícula biliar. Eso es porque la inflamación va a continuar y va a reaparecer. El tratamiento no quirúrgico va a comprender analgésicos, antibióticos para combatir la infección y una dieta baja en grasas cuando todavía se puede tolerar la comida. En el tratamiento quirúrgico, que es la colecistectomía, se va a hacer una incisión subcostal derecha.